Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. En esta clase vamos a dar una repetición de la explicación del tema del testimonio. Bien, vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante, ya que nos habla primeramente, observando las cartillas del libro de educación, nos habla de las tecnologías de información y comunicación que anteriormente no tenían mucha prevalencia en nuestra sociedad, o no se las utilizaba tan demasiado, ¿no? En lo que es los colegios fiscales, pero ya con esta situación por la que hemos atravesado y todavía nos encontramos en la pandemia, ¿no? Del COVID-19, entonces, pues muchos de nosotros, tanto profesores como ustedes estudiantes, padres de familia, etcétera, pues hemos tenido que adaptarnos a la modalidad a distancia, a una educación en la modalidad a distancia virtual, propiamente dicho. Entonces, anteriormente, para poder rescatar conocimientos, las culturas, la idiosincrasia de nuestros antepasados, etcétera, pues como hacían, como acá dice el texto, dice que era natural, nos sentábamos con el abuelo, la abuela, la madre o el papá, etcétera. Entonces teníamos una conversación de persona a persona y era bastante larga, ¿no? Se escuchaban los relatos, cómo lo transmitían, la emoción en sus rostros, la forma de hablar, etcétera. Entonces nos cautivaba y nos llevaba a un mundo de la imaginación, ¿ya? Pero hemos explicado al principio que esta situación pues ha cambiado con el paso de los tiempos, ya porque el mundo está en constante cambio, como nosotras las personas igual estamos en constante cambio cada día, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente iba a repercutir en lo que es la actualidad. Bueno, acá decimos, ¿no? Los tiempos han cambiado, las personas hemos sumergido en otras formas de comunicación cuando tienen el mismo encanto y la misma forma de transmitir conocimientos, valores y aspectos. Lo vemos eso bastante a diario en nuestras clases a distancia mediante la aplicación Zoom, ¿no? Que ya no estamos en el aula físicamente, donde podemos quizás demostrar un poco nuestro afecto, estamos en contacto visual, ¿no? Físicamente hablando, y ya en lo que es más virtual, pues un poquito más frío podríamos hablarlo de esa manera. Sí se puede transmitir los conocimientos, hay más dinámicas, etcétera, pero obstaculiza esta parte de la presencial, de la parte presencial humana. ¿Por qué nos impide revivir ese pasado? Dicen, nada, si hoy más que nunca contamos con tantas herramientas tecnológicas para rememorar esas impresionantes formas de vida, vamos a rescatar las vivencias del pasado. Bueno, ¿cómo podemos rescatar? Pues podemos conversar con una persona en nuestra familia que ha vivido hace bastantes años atrás, puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro papá o nuestra mamá, ¿no? También podemos preguntarles a cualquiera de ellos que nos relate algún hecho relevante de su época. Podemos escuchar atentamente con detalle el relato. Puedo grabarlo, ¿no? Con mi celular, o si no, puedo escribir en mi cuaderno ese hecho relevante que quizás lo recuerda con bastante añoranza mi abuelo, mi abuela, mi papá o mi mamá, o quizás algún vecino cercano a mí que tenga, ¿no? Más historias que contar. Yo puedo preguntar unas dudas, curiosidades que yo tengo respecto a lo que está contando. Eso tengo que escribirlo en mi cuaderno. No tengo que poner ningún detalle, ¿no? Eso es como tomar apuntes en un cuaderno. Y eso lo van a llevar en la universidad. Porque en la universidad, en la pública, les piden apuntes, etcétera. Entonces, hay docentes en la universidad que, por decirle, dictan rápido la clase, entonces usted tiene que tener técnicas de estudio, estrategias. ¿Cuál estrategia puede ser? Pueden abreviar palabras, pueden simbolizar una palabra con algún gráfico y encontrar diversas estrategias de estudio para usted que más le convenga y sea más adecuado para usted utilizar. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que vayan escribiendo en su cuaderno y sin ningún detalle perder lo que les cuenta la persona que me está pidiendo esa información. Y es interesante también grabarlo, ahí no pierde ni un punto ni una coma, ¿no? Después, eso pues obviamente me lo van a mostrar en su cuaderno, que va a estar ahí plasmado en su cuaderno, y dice compartir producción con diferentes medios. Pues lo van a compartir a través de la plataforma, me lo van a presentar en la tarea cuando se les pida las actividades. ¿Ya? Después, fíjense, al final todos ustedes van a tener un testimonio valioso que represente y revive las formas de vida ancestral de tiempos pasados de nuestros pueblos originarios. Así habrás aportado a vivir hechos y acontecimientos importantes, los cuales son de gran utilidad para la consolidación personal y social.
Obviamente toda historia tiene un sentido personal, ¿no? Porque le pasa a una persona, y social porque involucra a otra. Vamos ahora con la teoría. Vamos a hablar sobre la literatura de no ficción. Cuando hablamos de este tipo de literatura estamos hablando a dos tipos de campo. Al género de ficción, ¿no? Lo imaginario, lo bastante fantástico, después que son las historias creadas o inventadas por un escritor, y los de no ficción, las cuales son historias narradas sobre hechos verídicos, o sea, hechos que han pasado realmente. A continuación vamos a desarrollar los tipos de literatura de no ficción. Vamos con el inciso A, la memoria. La memoria juega un papel importante para relatar este tipo de literatura. El autor relata algunas etapas de su vida, por ejemplo, las memorias de Pablo Neruda en la obra Confieso que he vivido, y así las memorias de cualquier persona que pueda realizar, un famoso, un escritor, etcétera, pues tienen su memoria. Las memorias son como una especie de literatura autobiográfica en la que nos cuentan, ¿no?, todo lo que es los pormenores de su vida, desde cuando nació, qué cosas importantes ha hecho en su vida, etcétera, anécdotas y así. Luego tenemos el inciso B, la autobiografía. El autor relata toda la trayectoria de su vida, por ejemplo, la autobiografía de Nelson Mandela, ¿no?, el largo camino hacia la libertad, cómo es que ocurrió todo este proceso para que se dé esta situación, ¿no? Después tenemos el inciso C, el ensayo. El ensayo es un género literario, está escrito en prosa, donde el otro plantea su punto de vista, su idea, su opinión respecto a una temática en particular, ¿no? Por ejemplo, puedo quizás yo hablar sobre la situación, la pandemia en Bolivia, ¿no? Sobre qué consecuencia de COVID-19, la situación económica que ha repercutido en nuestra familia, ¿no? Después, diversidad de temáticas sociales que me pueden interesar. Aquí tenemos un ejemplo de las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Hay ese ensayo, que es como una obra, está a disposición de ustedes en cualquier librería, está. Veanla, es muy interesante este ensayo. También ustedes mismos pueden crear sus propios ensayos, como les he mencionado, sobre una temática de interés social. Después tenemos el blog. Es un sitio web. El blog es un sitio web donde el autor escribe sus artículos sobre variados temas. Es reciente y tiene un estilo libre y personal en su redacción. El blog de los viajes de Mari, etc. O sea, nosotros igual podemos crear nuestro propio blog en la página de internet, ya que tendríamos que primero averiguar cómo se crea un blog, etc. Pues en el blog se ponen los títulos, subtítulos, puedes copiar hasta un link de la temática en cuestión que quieres abordar, ¿no? Podemos hablar de la embarazo en la adolescencia, etcétera. Entonces, de acuerdo a las temáticas que te interesen, tú publicas tu artículo, lo que opinas, por qué opinas de tal manera, entonces lo vas publicando y tus seguidores pues lo van a leer, ¿no?, tus puntos de vista. Después tenemos el inciso de la crónica. La crónica es un relato cronológico, su propio nombre dice crónica, que sigue por el tiempo, ¿no? Sigue las categorías de un tiempo, un hecho, un acontecimiento. Su lenguaje es bastante sencillo, pero está bastante estructurado. Por ejemplo, tenemos acá el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, y así, así diferentes ¿no?, relatos que tienen cronología por orden de los hechos. Vamos ahora con la literatura testimonial. La literatura testimonial corresponde a los relatos o narraciones sobre hechos del pasado con base verídica. O sea que algún acontecimiento en la sociedad, por ejemplo en el año 1952, o quizás algún otro año que nos haya marcado en la historia de Bolivia, podemos hablar, o tal vez en tu vida misma, ¿no? Ya sea mi padre, madre, mi abuelo, mi abuela, o algún vecino, etcétera, que más recuerde, ¿no?, sobre este acontecimiento. Después tenemos que tener bases verídicas, o sea, personas que realmente hayan vivenciado esa época de Bolivia, por ejemplo, las guerras del Chaco, etcétera, después podría ser ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia en cuestión de las investiduras presidenciales, que antes ustedes saben que derrocaban a un presidente con lo que es los militares, luego se colocaban a otro, y así era, no teníamos un presidente fijo. Entonces eso sí es algo testimonial, que podemos encontrar una persona de edad que nos pueda contarnos cómo pasó esas épocas en su vida, qué pasó en Bolivia, cómo era el toque de queda, no podían salir las personas, que eran más drásticos, no como ahora, ¿no? Comparar un toque de queda acá como lo que es
cuando empezó la primera etapa de lo que es la pandemia, entonces no podíamos salir de la casa, entonces eso entra dentro de la literatura testimonial. La literatura testimonial apareció a partir de la década de los 60 en México, en Argentina, en Cuba. Estos son pues países en la Cuba socialista, comunista, ¿no? También tenemos Argentina, México, etcétera. Entonces, por lo cual han atravesado por una serie de sucesos y hechos históricos que los han marcado bastante a cada país mencionado. Se trata de un género híbrido, mezcla un reportaje periodístico, es una mezcla, como cuando van a entrevistar a alguien que tiene conocimiento sobre ese tema, porque lo ha vivido. Hay una reflexión sobre este tema, este reportaje periodístico, y obviamente al preguntar y indagar sobre los sucesos que han acontecido anteriormente, pues estás realizando una investigación social y escribes, en el momento de escribir o lo tienes en video, ya es un documento, digo, que lo tienes. Y así, a veces escapa de los márgenes literarios, ¿no? Claro, no sigue algo literario estricto, sino que es a partir de lo que pueda expresar a la persona que estamos entrevistando. Anteriormente sí existían expresiones literarias de este tipo, pero se le destaca el momento histórico en el que surge como un género de fuertes raíces sociales. Ya hemos hablado de eso, ¿no? De las repercusiones políticas y sociales frente a una guerra, un toque de queda, etc. Todo testimonio es un relato o una versión de un suceso real que el narrador y los lectores comparten como miembros de una misma comunidad, donde la imaginación y el lenguaje personal no están excluidos. Obviamente, al compartir, ¿no? Lo que nos ha acontecido, pues expresamos de una manera propia nuestro lenguaje personal y también influye bastante lo que es la imaginación. Después hablamos del género testimonial en Bolivia. En Bolivia resalta la obra Si me permiten hablar, que fue escrito por Nomoema Bizar, quien recoge el testimonio de Domitila Barrios de Chungaja, la más célebre de las mujeres mineras de Bolivia en todo el mundo. Ella describe su labor de Payiri, que era una trabajadora minera, y su transformación en líder sindical, o sea, qué es lo que sucedió en su vida para convertirse en una líder sindical de los mineros, ¿no? Organizando a las mujeres para su supervivencia cuando hubo la crisis minera en Bolivia. A través de la literatura testimonial, muchos escritores han abierto camino para mostrar a la sociedad hechos y acontecimientos históricos desde una perspectiva analítica, reflexiva y crítica. Hoy en día, ¿no? En algunos canales, por ejemplo el canal estatal, pues daba no sé mucho algunas reflexiones, un reportaje con vivencias pasadas y reflexiones sobre estas vivencias, hacer un análisis reflexivo, crítico también, ¿no? Crítico positivo, también negativo. Un claro ejemplo de ello es la obra de Me llamo Rigoberta Menchú y Así nació la conciencia, escrita por Elizabeth Burgos y Rigoberta Menchú. Aquí podemos leer un pequeño fragmento de esta obra de Rigoberta Menchú, y Así nació la conciencia, pues lo pueden leer en casa. Y respecto a este fragmento, tienen que responder a estas preguntas, son 3 preguntas, ¿no? Aquí tenemos después donde dice actividad, 1, 2, 3 preguntas. Más abajo tenemos el testimonio de la guerra del agua en Cochabamba, fíjense, que es otra lectura testimonial, leando. Luego acá un fragmento de Si me permiten hablar, también. Después de esto tenemos que responder a estas otras preguntas. Fíjense que dice acá, a partir de las actividades realizadas y los contenidos desarrollados respondemos las siguientes preguntas. Son 1, 2, 3 preguntas. Después de ahí se comenta el siguiente pensamiento, que este es un pensamiento y usted tiene que comentar qué opina respecto a este pensamiento. Luego tenemos aquí por último también, ¿no? Hay que reconstruir, dice, un hecho de manera secuencial y cronológica. O sea, que usted puede pedir la ayuda, tal vez una persona mayor a usted, o si usted ha vivenciado algo, por ejemplo, la pandemia es un hecho que nos ha marcado a todos, ¿no? Ustedes pueden igual aquí escribir cómo han pasado esos días que no nos dejaban salir de casa ni a trabajar en otro lado, ¿no? Porque estábamos en cuarentena, entonces no nos dejaban salir, entonces los han marcado de alguna manera. Entonces ustedes pueden realizar sobre este hecho u otro que usted tal vez puede investigar sobre otras personas, ¿no? O la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, usted va, al momento de pedir información, cómo se va a inspirar usted, entonces va a escribir de manera secuencial qué pasó primero, luego esto, y cronológica, qué hora, etcétera, ¿no? Va a narrar todos los detalles, va a revisar después su redacción, si está escrito bien o no, va a revisar las correcciones necesarias
y va a tenerlo en su cuaderno. Y todo eso me va a presentar tanto el tema como la actividad.